Hola, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar con este curso de espectros y primero vamos a retomar un poquito acerca de la teoría con respecto a la técnica de resonancia magnética nuclear, porque es importante que tengamos en mente el fundamento de esta técnica para poder entender de mejor manera cómo elucidar los espectros, cómo distinguir las señales, cómo identificar qué grupo, qué pico pertenece a qué tipo de protones, etcétera. Entonces, definitivamente para poder elucidar cualquier espectro de RMN vamos a necesitar conocer el fundamento de esta técnica, cómo se ve afectado el campo magnético de cada núcleo de hidrógeno o de núcleo de carbono. Y bueno, pues para no hacer más tiempo, pues vamos a comenzar hablando de la resonancia magnética nuclear. Pero antes de pasar directo con el RMN y su fundamento, primero vamos a comenzar hablando un poquito acerca del espectro electromagnético. Porque a final de cuentas el espectro electromagnético es importante para entender no solo el RMN, sino también el espectro de infrarrojo y algunos otros fenómenos, algunas otras técnicas espectroscópicas que se utilizan mucho en la ciencia. Entonces, bueno, aquí tenemos en esta imagen algunas radiaciones que pertenecen al espectro electromagnético. Hoy en día sabemos que dentro del espectro electromagnético tenemos distintos tipos de radiación, cada una variando en longitud de onda y por ende en frecuencia. Sabemos también que cada tipo de radiación tiene una longitud de onda característica y por ende esta longitud de onda es el inverso de la frecuencia, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Cuanto más crece la longitud de onda de un tipo de radiación, más decrece su frecuencia y viceversa. Entonces, bueno, en esta imagen se nos muestran los distintos tipos de radiación que están dentro del espectro electromagnético. Podemos ver radiación, por ejemplo, de las ondas de radio, como por ejemplo, en este extremo de la derecha de la imagen. Después podemos ver que hacia la izquierda tenemos las microondas, después la radiación infrarroja, después la luz visible, que es la que nosotros podemos ver, que vendría siendo todo el espectro de colores que podemos nosotros visualizar, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Podemos ver que en esta dirección en la que nos fuimos desplazando, que es hacia la izquierda, la frecuencia de cada tipo de radiación va en aumento. Es decir, que la frecuencia de la radiación de los rayos cósmicos es muy, muy, muy elevada si la comparamos con los microondas, ¿sí? La radiación infrarroja tiene más frecuencia que las microondas también. Y así sucesivamente podemos hacer una comparación simplemente guiándonos en el espectro electromagnético. De la misma manera, como dijimos anteriormente que la frecuencia era inversamente proporcional a la longitud de onda, si sabemos que los rayos cósmicos tienen una elevada frecuencia, pues entonces es válido también decir que los rayos cósmicos también tienen una longitud de onda muy baja, ¿sí? Y esta longitud de onda va a ir creciendo conforme nos desplazamos desde los rayos cósmicos, a través de los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, hasta llegar a las ondas de radio, ¿sí? La longitud de onda va a ir creciendo hacia la derecha conforme nos movemos en esta dirección del espectro electromagnético. Ahora, es importante conocer esta relación entre la frecuencia y la longitud de onda, pues normalmente a mayor frecuencia, mayor energía va a tener un tipo de radiación. Y eso es importante conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética nuclear nosotros vamos a estar utilizando radiación de radiofrecuencia. Es decir, este tipo de radiación que vemos por aquí, de hecho aquí se nos aclara que es de NMR, que vendría siendo las siglas en inglés de la resonancia magnética nuclear. La radiación que se utiliza en la resonancia magnética nuclear es muy débil. Tiene una longitud de onda muy grande, pero una frecuencia muy baja. Por lo mismo también tiene una energía muy baja, porque su frecuencia es muy, muy, muy baja. Entonces es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las técnicas en espectroscopía se basa en la interacción entre la energía y la materia. Es decir, nosotros tenemos una partícula, ya sea un núcleo, ya sea un electrón, dependiendo de la técnica y del tipo de radiación que se esté utilizando, tenemos una partícula. A esta partícula se le hace incidir normalmente un tipo de radiación característico y esa radiación induce un cambio en esta partícula que normalmente es reversible, ¿sí? Posteriormente esta partícula pierde esa energía que captó en forma de radiación de otra longitud de onda normalmente y vuelve a la normalidad. Y
Normalmente, en una técnica, lo que nosotros estamos visualizando suele ser la diferencia de radiación que sale luego de que una partícula capta cierta cantidad de radiación o los cambios que esta radiación induce en la partícula. Entonces, muchas de estas técnicas es, es en lo que se fundamentan, en la interacción que hay entre la energía y la materia. Y la resonancia magnética nuclear no es la excepción. Entonces, vamos a comenzar hablando ahora sí de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Bueno, primero que nada tenemos que saber que este tipo de espectroscopía se va a presentar tomando como partícula a los núcleos de ciertos átomos. No cualquier núcleo va a ser candidato a aparecer en cuanto a la resonancia magnética nuclear. Cada núcleo que aparece en esta técnica tiene que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, la primera característica es que los núcleos que van a experimentar resonancia magnética nuclear tienen que tener un número impar de protones o tienen que tener un número impar de neutrones. Esas son las características. O pueden tener ambas propiedades, ¿sí? Esos núcleos que tienen un número impar de protones, un número impar de neutrones o ambas, tienen una propiedad muy importante que se conoce como spin, ¿sí? Tienen una capacidad de giro, tienen un cierto giro, ¿sí? Y bueno, existen algunos núcleos, como el carbono 12, por ejemplo, que no tiene spin, ya que no tiene un número impar de protones y tampoco tiene un número impar de neutrones. También el oxígeno 16 tampoco tiene spin, porque volvemos a lo mismo, tiene un número par de protones en este caso. Entonces estos dos tipos de átomos no son candidatos para la resonancia magnética nuclear. Por ejemplo, un núcleo atómico que sí podría ser candidato a este tipo de técnica tendría que ser el carbono 13, que tiene un número, en este caso, impar de neutrones. El carbono 12, nosotros sabemos que tiene 6 neutrones, mientras que el carbono 13 tiene 7 neutrones. Entonces, este sí es candidato. Entonces, en esta técnica lo que vamos a tener son núcleos de átomos con un número impar de protones, un número impar de neutrones o ambas propiedades. Y entonces, gracias a esto, van a adquirir la capacidad de tener un spin, ¿sí? Gracias a esta, como resultado de esta carga positiva o de la carga positiva que tienen estos núcleos y la propiedad del spin, fíjense, los núcleos con spin adquieren algo que se conoce como el momento magnético, ¿sí? Los núcleos van a adquirir un momento magnético. Y como resultado de este momento magnético, de esta carga y de este spin, van a generar un campo magnético, porque eso es algo muy característico de las partículas cargadas. Las partículas cargadas siempre generan un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético normalmente está oscilando en una cierta dirección. Aquí podemos ver esos núcleos de estas partículas que sí van a ser candidatas a la espectroscopía de resonancia magnética nuclear sin un campo magnético aplicado que esté actuando sobre ellas. Voy a borrar esto que está aquí. Podemos ver que la dirección de su campo magnético sigue esta dirección, ¿sí? El campo magnético que genera cada núcleo de estos que estamos viendo en esta imagen tiene la dirección que se muestra aquí con esta flecha en negro. Podemos ver que en ausencia de un campo magnético aplicado, los núcleos en cuanto a su campo magnético se está orientando en cualquier dirección, no tiene una dirección específica. Sin embargo, cuando estos núcleos que no tienen una dirección específica en cuanto a su campo magnético, les aplicamos un campo magnético de una cierta intensidad, bueno, estos núcleos se pueden orientar en dos estados diferentes, ¿sí? Se pueden orientar en la misma dirección que el campo magnético que estamos aplicando. Aquí podemos ver cómo este B0 que está aquí vendría siendo el campo magnético que estamos aplicando. Y fíjense que el campo magnético sigue esta dirección, va hacia arriba. Bueno, cuando aplicamos este campo magnético en estas partículas, ellas tienen la opción de ir a favor del campo magnético y entonces decimos que están en un estado de spin alfa, o tienen la característica de que pueden ir en contra de este campo magnético, pueden oponerse a este campo magnético aplicado. Entonces decimos que están en un estado de spin beta. Sin embargo, estar en un estado de spin beta es oponerse a este campo magnético aplicado y por lo tanto conlleva que este estado sea de mayor energía. Y de hecho solo una poca cantidad de núcleos va a estarse oponiendo a este campo magnético aplicado. La gran mayoría de los núcleos van a estar en el estado alfa, ¿sí? Porque el estado beta consume más energía debido a que se está oponiendo a un campo magnético intenso.
Entonces, ¿qué vamos a buscar hacer en la resonancia magnética nuclear? Bueno, vamos a buscar cambiar el spin de los núcleos atómicos con los que vamos a estar trabajando. Fíjense lo que nos menciona esta diapositiva. Nos dice, al absorber radiación de radiofrecuencia, los núcleos en spin alfa, esto es muy importante, en spin alfa, tienen la capacidad de invertir su spin a la forma beta. ¿Ok? Es decir, que yo puedo pasar del spin alfa al spin beta simplemente añadiendo energía, porque sabemos que se necesita energía para estar en este estado de spin beta. Entonces simplemente hay que añadir energía. Muy bien. Al regresar a su estado basal, estos emiten una señal que detecta el equipo, cuya interpretación arroja información estructural de la molécula. Muy bien, eso también es lo que ya les había comentado en el espectro electromagnético. Normalmente todas las técnicas espectroscópicas se fundamentan en lo mismo. Se le hace incidir a una partícula radiación, esta partícula posteriormente libera energía en forma de radiación y esa señal nos da información estructural de la molécula. ¿Sí? Bueno, aquí no va a ser la excepción. Aquí los núcleos en el estado alfa van a captar energía, se van a convertir o van a pasar a la forma beta y cuando regresen al estado alfa van a emitir una señal que el equipo va a interpretar y va a arrojarnos información acerca de la estructura que tiene nuestra molécula. En la parte de abajo podemos ver ese cambio. Podemos ver cómo tenemos un estado basal con estos núcleos azules que están orientados a favor del campo magnético. Si el campo magnético va en esta dirección, que puse aquí con esta flecha gigante. Y este sería el estado alfa. Y el estado beta serían estas flechas que están hacia abajo en rojo. Bueno, cuando apliquemos energía, estas flechas que están en azul y que representan el estado alfa van a cambiar a la forma beta y se van a oponer ahora al campo magnético aplicado porque ahora tienen la energía suficiente para poder hacerlo. ¿Sí? Y entonces, cuando regresen de vuelta al estado alfa, van a emitir una señal. ¿Sí? Van a emitir una señal. Cuando estos regresen para acá, van a emitir una señal que el equipo va a detectar. ¿Sí? Una señal que el equipo detecta y entonces nos arroja información estructural. Muy bien. Fíjense, ¿de dónde vamos a sacar esa energía que necesitamos para que los spins que están en forma alfa pasen a la forma beta? Bueno, esa energía que aquí se muestra con esta flecha en amarillo va a provenir de radiación. ¿Sí? De un tipo de radiación. ¿Qué tipo de radiación vamos a utilizar? Radiación de radiofrecuencia. Es decir, este tipo de radiación que habíamos mencionado aquí que tenía una longitud de onda muy larga, pero una frecuencia muy baja. Tiene muy poquita energía, pero esa energía es suficiente para promover el cambio de spin, de tal manera que algunos de estos núcleos en azul pasen a la forma beta, que es de alta energía. Y como mencionamos anteriormente, cuando estos núcleos regresen a la forma alfa, se emite una señal que detecte nuestro equipo y nos arroje información acerca de una molécula, qué tipo de características estructurales tiene una molécula. Eso es lo que vamos a estar buscando en el RMN. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Aquí hay que mencionar algo muy importante. Ya mencionamos que aplicando un campo magnético de cierta intensidad, los núcleos que antes no tenían una dirección específica adquieren dos tipos de direcciones. Una a favor del campo magnético y una en contra. Y que podemos cambiar a estos spins que están en estado alfa a la forma beta, que es la que se opone al campo magnético. Muy bien, tenemos que mencionar algo muy importante para entender de manera general pues todos los desplazamientos que vamos a estar viendo en RMN. Fíjense, la diferencia, aquí nos menciona, la diferencia en energía entre el estado de spin alfa y beta se hace más grande conforme aumenta la intensidad del campo magnético aplicado. Esto es muy importante que lo entiendan. Entre mayor sea el campo magnético que yo aplique entre el estado alfa y el beta, más energía necesito yo para poder promover que el estado alfa, para poder promover yo que los spins que están en estado alfa, algunos se conviertan a la forma beta. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Porque si aplico un campo magnético que sea más fuerte, la diferencia de energía entre estos dos estados también tendría que ser más fuerte. Ya va a haber todavía menos núcleos oponiéndose a este campo va a haber menos núcleos en estado beta oponiéndose a este campo magnético aplicado.
Y si yo quiero convertir un spin que esté en estado alfa al estado beta, pues definitivamente tendría que utilizar más energía, porque ahora el campo magnético es más fuerte. Entonces yo tendría que hacer eso. Cuando yo pongo un magneto que induzca un campo magnético aplicado más fuerte, bueno, también tendría que utilizar mayor frecuencia de este tipo de radiación que vamos a estar utilizando para promover ese cambio del estado alfa al estado beta. Aquí se nos ilustra en esta imagen de la derecha cómo va creciendo la diferencia en energía entre los dos tipos de estado, el estado alfa y el estado beta, conforme aumenta el campo magnético aplicado en Tesla, ¿sí? Que son las unidades para medir el magnetismo. Entonces aquí podemos ver cómo a 300 MHz tenemos, que vendría siendo la intensidad, en este caso, no, perdón, a 7.046 Tesla, ¿sí? La diferencia en el estado alfa y en el estado beta es de 300 MHz en energía para poder hacer yo la transición de un estado al otro. Si aumentamos al doble el campo magnético, es decir, si pasamos de 7.046 a 14.092, bueno, la energía para yo pasar los núcleos que están en el estado alfa al estado beta también se vuelve a aumentar al doble, ¿sí? Para yo poder convertir de alfa a beta en este tipo, con esta unidad de magnetismo, con estas unidades de magnetismo, bueno, yo ocupo 300 MHz. Bueno, si aumento al doble el magnetismo, pues definitivamente para convertir de alfa a beta, pues también voy a ocupar el doble de energía de radiofrecuencia para hacer ese cambio, esa transición. Entonces, eso es algo muy importante. Conforme más magnetismo sientan los núcleos, mayor va a ser la diferencia en energía que yo necesitaré para poder promover esa transición del estado alfa del núcleo al estado beta de este núcleo. Muy bien, y eso nos lleva al siguiente concepto, al concepto de apantallamiento del núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, si todos los núcleos que están en una molécula sintieran el mismo campo magnético aplicado, pues entonces no notaríamos una diferencia real entre los distintos núcleos atómicos de una molécula y no podríamos obtener información estructural, dado que todos los núcleos están sintiendo exactamente el mismo campo magnético y todos necesitan exactamente la misma energía para hacer esa transición del estado alfa al estado beta. No podríamos diferenciar este protón o este carbono es diferente a este porque todos ocupan la misma energía para hacer esa transición. Sin embargo, gracias a los efectos de apantallamiento de los núcleos, nosotros podemos tener la capacidad de diferenciar este protón es distinto a este protón. Tenemos 3 protones distintos en la molécula, 4 protones distintos en la molécula, gracias a que vamos a poder discernir entre los diferentes protones o carbonos de una determinada molécula, ¿sí? ¿Cómo se da ese efecto de apantallamiento del núcleo? Bueno, primero tenemos que entender esto que viene en este texto. Nos menciona, los núcleos están rodeados de electrones que parcialmente pueden llegar a proteger o apantallar, como también se conoce ese término, a estos núcleos del campo magnético aplicado. El efecto de apantallamiento varía según el ambiente químico que rodea a un determinado núcleo, ¿sí? Es decir, los núcleos, aquí voy a dibujar esta partícula cargada como si fuera un núcleo. Imagínense, aquí tenemos este núcleo. Los núcleos van a tener una determinada dirección, acuérdense como habíamos mencionado. Voy a borrar esta flechita. Y tenemos que recordar que los núcleos son partículas a final de cuentas. Y alrededor de estas partículas tenemos a los electrones por ahí, ¿sí? Los electrones. Los electrones que estén cerca de un núcleo también son partículas cargadas a final de cuentas. Y anteriormente habíamos mencionado que las partículas cargadas tenían la capacidad de generar un momento magnético y por ende generar un campo magnético. Bueno, pues estos electrones que estén cerca de un núcleo van a tener la capacidad de estar moviéndose alrededor de los núcleos y al girar o al moverse cerca de estos núcleos generar un campo magnético, ¿sí? Y este campo magnético, ¿qué creen? Se va normalmente a oponer al campo magnético aplicado. Es decir, supongamos que esta flecha que está aquí en verde es el campo magnético aplicado, B0. Bueno, como al mismo tiempo los electrones están generando un campo magnético que se opone a este,
el campo magnético real que siente esta partícula aquí en celeste va a ser menor que el de una partícula, es un caso hipotético, ¿no? El de una partícula que a lo mejor no tiene tanta densidad electrónica. Sí, aquí voy a poner nada más uno. Y a lo mejor la protección que le dan los electrones es menor, es más pequeñita. Bueno, definitivamente este núcleo, esta partícula que está aquí, va a sentir un menor campo magnético aplicado. Mientras que la partícula que tenemos a la derecha tiene una menor densidad electrónica y por ende estos electrones lo protegen menos. ¿Sí? Esta partícula no está tan protegida como la que tenemos al lado izquierdo. Y como no está tan protegida, el campo magnético que generan los electrones no influye no afecta mucho el campo magnético aplicado y esta partícula termina sintiendo más el campo magnético real, el campo magnético aplicado. ¿Sí? De hecho, aquí podemos tener esta fórmula que nos explica muy bien lo que acabo de mencionar. Aquí tenemos que el campo magnético que realmente va a estar sintiendo un núcleo, el campo magnético efectivo, va a ser igual al campo magnético que apliquemos con el equipo menos el campo magnético local, que está dado por los electrones que ya mencioné, que generan un campo magnético que se opone al aplicado. ¿Sí? Acuérdense que proviene del equipo. Que estamos mencionando aquí proviene de la molécula, de los electrones de la molécula. Entonces el campo magnético que realmente va a estar sintiendo un núcleo va a depender mucho de cómo es la densidad electrónica a sus alrededores. Si es un núcleo que tiene mucha densidad electrónica, pues esperaríamos que esos electrones protejan a este núcleo y entonces esta partícula sienta un menor campo magnético aplicado. Y entonces, lo que ya mencionamos. Déjenme, vuelvo a poner esto por aquí. Voy a borrar esto. Aquí está. Muy bien. Aquí, fíjense. Aquí tenemos esta partícula. Volviendo a recapitular. Aquí tenemos esta partícula en azul con 2 electrones. Acá tenemos esta partícula con... Mejor no utilicemos el término de 2 electrones. Simplemente con más densidad electrónica y con menos densidad electrónica. ¿Sí? Aquí nada más hay 2 electrones para representar eso, pero en realidad vamos a utilizar el término más densidad electrónica mejor. Más densidad electrónica y de este lado tenemos menos densidad electrónica. Muy bien, entonces la partícula que está a la izquierda tiene más densidad electrónica, la partícula que está a la derecha tiene menos densidad electrónica, la otra tiene más. Muy bien, aquí tenemos el campo magnético aplicado en verde. Muy bien, voy a poner la densidad electrónica de la partícula de la derecha en morado para que se resalte un poquito. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos el campo magnético aplicado en verde. Fíjense, el campo magnético en el caso de la partícula de la izquierda que generan los electrones, lo voy a dibujar aquí. Es este. Fíjense que es una flecha no tan grande como la del campo magnético para representar que no está tan fuerte como el campo magnético que estamos aplicando con el equipo, pero que aún así le va a oponer algo de resistencia. Mientras que la flecha que tiene la partícula de la derecha pues es una flecha más pequeñita, simbolizando que la densidad electrónica pues es menor y por ende estos electrones no protegen también a la partícula. Entonces eso nos va a llevar a 2 destinos distintos para cada una de estas partículas, que de hecho tienen mucho sentido con lo que ya les mencioné anteriormente. Anteriormente yo les había dicho, cuando un núcleo siente un campo magnético más fuerte o conforme va aumentándose el magnetismo, la energía que yo necesito para hacer esas transiciones del estado alfa al beta aumenta. Ok, bueno, entonces esta partícula, este núcleo que tenemos aquí a la izquierda, está teniendo está sintiendo, mejor dicho, un menor campo magnético. ¿Sí? Está sintiendo un menor campo magnético. Aquí lo podemos ver. Está sintiendo un menor campo magnético, si se fijan. ¿Por qué? Porque el efecto que inducen los electrones de protección pues baja un poco más el campo magnético que estamos aplicando con el equipo. Entonces, la energía o la diferencia de energía entre alfa
y beta va a ser menor. Porque estamos aplicando un menor campo magnético a causa de que los electrones lo protegen. Sin embargo, en el núcleo donde tenemos estos electrones y esos electrones protegen con menor eficacia a este núcleo, bueno, pues vamos a tener como resultado que este núcleo va a estar experimentando un mayor campo magnético. Y si experimenta un mayor campo magnético, habíamos mencionado que la diferencia de energía entre alfa y beta va a ser mayor. Y entonces, cuando nosotros estemos viendo el espectro de RMN, vamos a estar esperando, me voy a adelantar un poquito aquí, vamos a estar esperando que estas sustancias que tienen mucha densidad electrónica tengan menores desplazamientos, mientras que estas sustancias que necesitan más energía, pues tengan mayores desplazamientos. ¿Sí? Por eso es importante el efecto de apantallamiento del núcleo. ¿Por qué? Porque los núcleos de distintos átomos no sienten los mismos campos magnéticos a causa de las diferencias en densidad electrónica que hay en una molécula. Por ejemplo, si yo tengo esta molécula, lo voy a separar mejor. Lo voy a separar más para que se... bueno, aquí ya volví a cometer otra vez el error. Aquí está. Ahora sí. Si yo tengo el metanol, por ejemplo, vamos a concentrarnos en los núcleos de hidrógeno. Suponiendo que este núcleo de hidrógeno es un hidrógeno 1, ¿sí? Con número de masa 1, pues este núcleo de hidrógeno sí puede tener... sí puede ser candidato a resonancia magnética nuclear, porque dijimos que la característica para que un núcleo pueda sufrir resonancia, bueno, era tener un número impar de protones o de neutrones o ambas. Y bueno, definitivamente el hidrógeno cumple con tener un número impar de protones, entonces puede ser candidato. Muy bien, entonces aquí tenemos tenemos 4 átomos de hidrógeno en la molécula. Voy a omitir ese 1 porque ya entendemos entonces que todos estos hidrógenos van a poder sufrir resonancia. Aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Podemos decir que estos átomos que están aquí son equivalentes. Más adelante voy a explicar un poquito más eso de las equivalencias. Entonces, por ahora vamos a quedarnos con que estos átomos de hidrógeno son equivalentes, porque están en un ambiente relativamente similar de densidad electrónica, mientras que este otro hidrógeno es diferente a estos 3. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues rápidamente podemos distinguir que este hidrógeno está directamente enlazado a un oxígeno y estos no, estos están enlazados a un carbono. Entonces, por ese simple hecho son diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos decir que tenemos 2 grupos de hidrógenos. Unos hidrógenos que van a estar en este grupo A y un hidrógeno que va a estar en este grupo B. Si analizamos bien la molécula, voy a borrar estos cuadrados que están aquí, estos rectángulos que había puesto. Si analizamos bien la molécula y estos hidrógenos, podemos ver que de hecho este hidrógeno que yo puse aquí como B va a tener una disminución en la densidad electrónica. ¿Por qué? Porque sabemos que el átomo de oxígeno es muy electronegativo y entonces él va a estar ejerciendo su electronegatividad en este enlace con hidrógeno y va a generar una carga parcial negativa sobre él y una carga parcial positiva sobre el hidrógeno. De tal manera que este hidrógeno va a estar disminuido en densidad electrónica. Si disminuye en densidad electrónica, pues definitivamente va a tener un menor efecto protector, que era el efecto de apantallamiento. Y si tiene un menor efecto protector, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Va a sentir un mayor campo magnético. Y si siente un mayor campo magnético, ya sabemos que va a requerir más energía. Y entonces esperaríamos que este hidrógeno en el espectro de RMN tuviera un
mayor desplazamiento. Por otro lado, el carbono, el enlace de carbono-hidrógeno, pues no está tan polarizado como este enlace oxígeno-hidrógeno, porque aunque el carbono tiene un poco más de electronegatividad que el hidrógeno, la diferencia de electronegatividades no es muy grande, de tal manera que la poca electronegatividad que tuviera este carbono no es suficiente como para polarizar estos enlaces. Y entonces el efecto para retirar la densidad electrónica a estos hidrógenos, a estos tres hidrógenos, no es tan intenso como el que ejerce el oxígeno sobre el hidrógeno que nosotros marcamos como B. Los hidrógenos que marcamos como A no van a tener una gran disminución de densidad electrónica. Y entonces, para ese tipo de hidrógenos, ¿qué vamos a tener? Una mayor densidad de electrones. ¿Y eso a dónde nos va a conducir? A un mayor efecto protector por esos electrones, porque los electrones van a generar un campo magnético que se oponga al que nosotros estamos aplicando con el equipo. ¿Y eso a dónde nos va a conducir? A sentir, voy a poner por aquí, un menor campo magnético. Y si sentimos un menor campo magnético, entonces va a requerir menos energía, como ya mencionamos. Y entonces estos hidrógenos en el espectro de RMN saldrían a menor desplazamiento. Eso es lo que esperaríamos para este tipo de hidrógenos. Por eso es importante conocer los efectos de apantallamiento de los núcleos. Porque gracias a este tipo de fenómenos de apantallamiento es que vamos a tener distintas señales en una molécula para poderla caracterizar y para poder elucidar qué hidrógeno o qué carbono está generando una señal particular. Muy bien, voy a borrar todo esto y vamos a continuar. Fíjense, en esta imagen y en este texto explica un poco más breve lo que acabo de explicar. Y esto está bien para recapitular lo que ya mencioné. Los electrones circulan alrededor del núcleo provocando la generación de un campo magnético local que se opone al campo magnético aplicado. Esto hace que el campo magnético efectivo, es decir, el que realmente va a estar sintiendo un núcleo, sea menor. Aquí podemos ver eso. Fíjense, este es el campo magnético aplicado, el que pone o el que ejerce el equipo, y aquí tenemos los electrones circulando alrededor de este núcleo y el campo magnético que inducen. Fíjense cómo está el campo magnético aquí con estas flechas. Acuérdense que todos los campos magnéticos siempre se cierran, parten desde un inicio y luego se vuelven a ciclar y se cierran. Bueno, aquí podemos ver que la dirección de ese campo magnético se está oponiendo. Como podemos ver, este campo magnético va hacia abajo y entonces se opone al campo magnético aplicado. Este campo magnético que tenemos a la derecha lo generan los electrones y son los responsables del efecto de apantallamiento o protección, como le quieran decir. Pero lo más correcto es decir apantallamiento, porque es el término más utilizado en textos científicos. Muy bien, vamos a continuar. En esta diapositiva viene un poco también explicado parte de lo que ya expliqué en la diapositiva anterior, entonces nos va a volver a servir para recapitular. Aquellos núcleos que experimenten un mayor efecto de apantallamiento, es decir, aquellos que estén más protegidos por estos electrones, van a sentir un menor campo magnético efectivo. Y si sienten un menor campo magnético efectivo, sabemos que las diferencias en energía para promover el estado, para promover el cambio del estado alfa al beta, pues va a ser menor. Vamos a necesitar una menor energía, ¿sí? Mostrando señales con desplazamientos más bajos de energía, que en términos científicos o términos técnicos, desplazamientos más bajos se refieren o se hace alusión refiriéndose a estos como desplazamientos a campo alto, ¿sí? Aquellos núcleos que experimenten un menor efecto de apantallamiento, es decir, aquellos núcleos que no estén tan protegidos y por ende van a sentir un mayor campo magnético, van a mostrar señales a desplazamientos más altos, o como también se le denomina, a campo bajo, ¿sí? Por lo que ya mencioné, si están sintiendo un menor efecto de apantallamiento,
entonces los electrones no lo están protegiendo. Y si no lo protegen, van a sentir con mayor fuerza el campo magnético aplicado. Y si sienten este campo magnético aplicado con mucha fuerza, entonces la energía para yo convertir de alfa a beta va a ser mayor. Y entonces van a salir a desplazamientos más altos. Eso es lo que esperaríamos para dos señales, para dos núcleos que estén mostrando una señal en resonancia magnética. Veríamos un núcleo apantallado, como dice aquí, o protegido. Y acá tendríamos un núcleo desapantallado o desprotegido, como le quieran decir. ¿Sí? Y fíjense, podemos ver que el núcleo que está protegido a causa de los electrones sale a desplazamientos más bajos. ¿Sí? Desplazamientos más bajos implica que se va a necesitar menos frecuencia, porque acuérdense que la frecuencia es directamente proporcional a la energía. Bueno, estos núcleos apantallados van a ocupar menos energía para poder hacer esa transición de alfa a beta. Mientras que estos núcleos desapantallados que sientan un mayor campo magnético aplicado van a necesitar más energía para hacer la misma transición de alfa a beta. Y entonces por eso en un espectro de RMN vamos a tener distintas señales a causa de los distintos efectos de apantallamiento que estamos obteniendo. Muy bien, yo creo que por ahora hasta aquí le vamos a dejar, al menos para la parte del fundamento de la resonancia magnética nuclear, y en un video posterior vamos a continuar con la equivalencia de los núcleos.